Hola, hola, saludo muy especial para todos los comunales de Colombia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de tipo legal. Vamos a hablar sobre la impugnación o solicitud de nulidad de elecciones de juntas de acción comunal. Pues bien, la solicitud de impugnación de elección de juntas de acciones comunales procede cuando existen irregularidades que afectan la legalidad, transparencia y validez del proceso electoral de las JAC. Pero ¿dónde nos basamos para hablar de esta solicitud de impugnación? La base jurídica principal para hacer esta impugnación está en la Constitución Política de Colombia, la Ley 2166 de 2021 y normas reglamentarias comunales y estatutarias internas, es decir, en los estatutos de la JAC. Pero ¿cuándo procede sí o sí esta impugnación o nulidad de estas elecciones o de este proceso eleccionario? Estos proceden cuando existen vicios, como convocatoria irregular, desconocimiento de estatutos. Por eso lo importante para hacer el proceso eleccionario es tener todos los socios y los interesados los estatutos a la mano, pero interesados que sean activos dentro de esa misma JAC. Falta de quórum, manipulación del libro de afiliados, inscripción irregular de candidatos. ¿Cuándo se hace? Cuando encontramos a un candidato inscrito en dos cargos, por ejemplo. Cuando encontramos candidatos inscritos en una plancha o una lista con doble afiliación, etcétera, etcétera. Exclusión indebida de afiliados. Este es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque a los afiliados, para excluirlo o para suspenderlo o para depurarlo de una JAC, primero deben hacer un proceso que se hace con la Comisión de Convivencia y Conciliación, en donde se notifica a este afiliado al cual se le va a iniciar un proceso. Es un proceso parecido a un proceso jurídico, donde lo notifican y este afiliado a su vez debe presentar sus descargos y su derecho a la defensa. Ausencia del Tribunal de Garantías. Cuando en estas elecciones el Tribunal de Garantías que se eligió, si fueron 3, se ausentaron 2, pues miramos que ya hay un vicio, porque en caso de empate en el resultado de las elecciones, pues el Tribunal de Garantías es quien toma la decisión. Por eso se eligen 3. Violación al voto secreto. En algunas JAC se presentaron irregularidades en donde las personas tenían que tomar la foto al tarjetón y mostrar si efectivamente votaron o no por este candidato. Para falsedad en las actas. Al momento de hacer estas actas de elección, de apertura de elección, mirar si estas actas efectivamente cumplieron con todos los requisitos para tener validez. Suplantación. También se vio en algunos casos en los que he tenido conocimiento que algunas personas no votaron, sino que dejaron ahí la decisión del voto y se dio para que otra persona votara y firmara por ellos. Eso tampoco, ustedes saben que en el voto no se puede ceder ni se puede votar de manera anticipada. Participación de personas inhabilitadas. Nos dimos cuenta que hay personas que tienen doble afiliación y aún así, siendo representante legal de una Junta de Acción Comunal actual, se inscribieron como candidatos en otra Junta de Acción Comunal sin la respectiva renuncia. Es decir, que tienen doble afiliación dentro de las Juntas de Acción Comunal. Inexistencia de secretarios o secretarias o fallas graves documentales. Es decir, que al momento de hacer la elección y preguntaban por los libros, los documentos de la JAC, decían que no, que eso lo tiene la secretaria o el secretario, no presentaron los libros al momento de abrir las urnas porque su excusa es que no había secretaria. Y para mí, una muy, muy importante, y es la que hemos estado hablando durante todos estos 5 meses que he estado en capacitación para la JAC, es el tema de negativa de acceso a estatutos o información esencial. A casi todos los socios le negaron los estatutos, y no solamente dentro de la misma JAC, sino dentro de las entidades que hacen sus funciones de IBC, en donde ya tienen estatutos o copias de estatutos radicados. Entonces, estos más o menos serían los vicios en los que se incurre para poder presentar una solicitud de impugnación o nulidad del proceso de elecciones de las juntas de acción comunal. Una pregunta muy, muy recurrente: ¿ante quién se presenta esta impugnación? Bueno, esta impugnación se presenta ante las entidades que especifican los estatutos de la misma Junta de Acción Comunal. Y en algunos casos, estos estatutos dicen, para efectos de nulidad de elecciones, la primera instancia es la Comisión de Convivencia y Conciliación de ASO-Juntas, pero cuando ésta esté activa y cuando sea garante para estos procesos. De la misma forma, se presenta ante las entidades que hacen las veces de IBC, es decir, las secretarías de gobierno, oficinas de participación ciudadana, estas que vigilan, que inspeccionan y que controlan a las juntas de acción comunal y que a su vez expiden el certificado o el reconocimiento como dignatarios. Además, se presenta también ante el Ministerio del Interior Asuntos Comunales, pero también
puedes presentarlo ante un juez. Hay otras entidades que tienen competencia, como la personería municipal, como la gobernación departamental, si tiene competencia. Al ministerio se va cuando es un caso muy, muy especial, cuando los vicios están demasiado marcados, cuando las irregularidades están demasiado marcadas. Cuando te hablo de la vía judicial, la vía administrativa es a través de una tutela para que puedan amparar tus derechos fundamentales. Sería ante la jurisdicción contenciosa administrativa. O puedes tomar acciones disciplinarias o penales cuando haya existido fraude dentro del proceso electoral. Pero, ¿qué dice la Constitución Política de Colombia con respecto a este tema? Recuerda que la Constitución Política protege derecho a la participación, debido proceso, derecho de petición, acceso democrático a las organizaciones sociales. Por lo tanto, cuando existen irregularidades en este proceso de elecciones, estos son los derechos fundamentales que vulnera una elección irregular. Pero, ¿cuál es el tiempo que tengo para hacer dicha impugnación o dicha solicitud de nulidad del proceso electoral? La ley 2166 de 2021 no fija plazos, pero en los estatutos, en su gran mayoría, indican que son 10 días hábiles siguientes después del proceso de elecciones. O en algunos casos, antes que se otorgue el registro o la certificación de dignatarios. ¿Cómo se presenta? Se debe presentar por escrito y debe contener lo siguiente. Encabezado, que debe tener autoridad a quien se dirige, identificación del solicitante y calidad en la JAC. Si es un afiliado, si es en calidad de asociado, si es en calidad de dignatario. Los hechos que nunca se les debe olvidar, esos hechos deben estar basados cronológicamente. Explicar los hechos, el tiempo, el lugar, la fecha, el tipo de irregularidades que se cometieron, quiénes participaron en esas irregularidades, qué normas se vulneraron al momento de cometer dichas irregularidades. No se te olvide los fundamentos de derechos, indicar cuáles son las normas, invocar las normas, si son estatutarias, si son legales, si son constitucionales. Todo eso lo debes citar en los fundamentos jurídicos. Y un factor muy, muy importante es el acápite de pruebas. ¿Qué debes adjuntar? Actas, fotos, videos, audios, listado de afiliados, constancias, testigos, derechos de petición si ya enviaste algunos, respuestas negando los estatutos de la JAC si te los negaron o si guardaron silencio y no te los entregaron. ¿Pero qué debes solicitar? Nulidad de las elecciones, suspender el registro, repetición del proceso, investigaciones disciplinarias, medidas preventivas y demás que tú consideres que ocurrieron durante este periodo de elecciones. Pero ¿cómo debes presentar esta solicitud o este proceso de impugnación? Primero debes identificar quién fue la entidad que vulneró el debido proceso. Si fue la IBC, es decir, la entidad que hace sus veces de inspección, vigilancia y control, cuando te negaron algún tipo de documento público necesario para hacer la elección, entonces debes relacionarlo ahí. Identifica dónde inició la afectación de los principios democráticos de participación comunal. Bendiciones.